déjame que te lea algo, ¿vale? Referente a esto que dices de la carne, porque todos hemos oído hablar muchas veces de la carne roja y el cáncer y todo esto. Y busqué lo que dice la OMS como carcinógeno del grupo 1, riesgo confirmado de causar cáncer, especialmente colorectal. La carne roja no procesada fue clasificada como probable carcinógeno grupo 2A, basada en estudios observacionales con alta calidad metodológica. Dice, el riesgo no es altísimo, pero es significativo si se consume en exceso. ¿Qué piensas de esto? Venga, vamos por partes. Tema embutido. El tema embutido, en estudios, lo que hacen es meter cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Unas salchichas Frankfurt. Una salchicha Frankfurt no es un jamón curado, de calidad. Estoy de acuerdo. Sin aditivo. Sí, sí. Pues en esos estudios incluyen eso, como algo normal dentro del embutido. O meten jamón de pavo de que es un 80% carne y el otro 20% son mierdas. Ya. Es destrosa, es proteína de soja, son Cereales. nitratos, son cereales, son almidones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso para empezar. Y luego el tema Claro, tú estás de acuerdo con que esos son malos. ¿Esos estudios? No. Ese tipo de embutido. Ese tipo de embutido o de es malísimo. carne procesada, en realidad. El jamón curado ha salvado más vidas en este país de lo que nos podemos llegar a pensar realmente, cuando había escasez de alimentos y cuando había problemas. El jamón curado bien, que es la pata, la sal y el proceso de curado, eso es un superalimento. Y para las personas mayores, todavía mejor. Que no te lo puedo negar porque soy amo del jamón. Pero es que, quisiera encontrar pero es que me parece contraargumento, absurdo, me parece absurdo lo que está pasando en este país, que muchos alimentos nuestros de nuestra patria se estén demonizando por estudios que no tienen ninguna referencia, o sea, que no son válidos. ¿Qué está pasando? Ya, bueno, luego también es verdad que probablemente habrá un discurso vegano que hablará de las supergranjas de producción animal que no respetan. Claro, ese melón lo abrimos después, ¿vale? Vamos ahora, porque es un melón muy interesante. Pero cuando venga alguien a defender veganismo, yo quiero que me abra ese melón, no, pero ya, el melón, el melón híbrido, Juan, sí. melón así. Y va a ser muy interesante, Pero el tema es que cuando hablan de carne también, por ejemplo, muchas veces pone un estudio científico ha demostrado que el consumo de carne aumenta en un 50% la posibilidad de desarrollar cáncer de colon, carne roja. Vale, ese estudio lo vas a leer y primero va a ser, como te he dicho, con cuestionarios de alimentos y segundo, va a incluir, por ejemplo, las hamburguesas del McDonald's. De hecho, muchos estudios que ponen eso y ponen el titular en grandes periódicos sensacionalistas, te ponen la hamburguesa ahí del McDonald's. De la carne roja mata. ¿Pero qué me estás contando? No es lo mismo una ternera alimentada con pasto, una ternera alimentada de forma ecológica, que una ternera en ganadería intensiva, que ese es el otro melón que podemos abrir, ¿no? Pero esos estudios que tú hablas son todos poblacionales con cuestionarios de alimentos. ¿Y por qué dicen que son estudios de gran calidad o de gran peso? Porque existen los metaanálisis. Un metaanálisis es que yo cojo 10 estudios y digo que estos 10 estudios dicen que la carne es mala. Pero si esos 10 estudios son igual de malos, si son todos de cuestionarios de alimentos y cosas que no tienen sentido realmente, sentido con la globalización de lo que es alimentarse, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber que un solo alimento te va a generar cáncer de colon? Y entonces hacen un metaanálisis y dicen, no, estos 10 estudios dicen esto. Todos los estudios que se basa la OMS para decir que la carne roja es cancerígena o potencialmente cancerígena son poblacionales o en ratas. No hay ninguno en humanos bien gestionado. Ni uno. Si alguien discrepa con esto, yo animo a que dejen preguntas, dudas. Incluso tú puedes responder algún comentario también del vídeo. Sí, me da un poco de pereza, pero lo podría hacer. ¿Se compromete a hacerlo delante de vosotros las primeras horas? No me comprometo, pero bueno, si hay alguno que me mandéis y me dices, oye, contéstale, yo le contesto. Bueno. Y luego, otro punto importante que has abierto un buen melón y me parece interesante es el tema de lo que es sostenible, de lo que es realmente pues respetable con el animal y todo esto. Y con el medio ambiente. Y con el medio ambiente. Y te dejo una frase más para que cuando me respondas ahora lo consideres. A mí me puede gustar el discurso de dieta saludable que explicas, pero en el mundo hay 8.100 millones de personas. Y cada vez más, ¿eh? Y cada vez más. Tenemos un problema de superpoblación. O sea, somos un poco una plaga, por así decirlo. Entonces, ¿realmente es viable que todo el mundo coma como tú defiendes que hay que comer? Y ahora me respondes al otro y a esto. Vale, voy a leer una cosa, ¿vale? Mira, un ternero se sacrifica con un peso aproximado de 550 kilos.
Según datos de la FADA, eso implica 240 kilos de carne, 14 kilos de vísceras y 45 kilos de grasa. Teniendo en cuenta datos de la USDA, eso es aproximadamente 1 millón de calorías de alta densidad nutricional. Si tenemos en cuenta que un humano medio consume una cantidad aproximada de 2.000 calorías al día, un solo ternero, un solo ser, daría de comer a una persona durante 500 días. Dime tú qué vegetal puede hacer eso. Vale. ¿Y qué Entonces, pasa? esto es como abrir el melón. De momento esto. Vale. Pero importante, cuando tú tienes un cultivo de vegetales, están muriendo seres. Están muriendo hormigas, conejos, mueren abejas, mueren también pájaros que se comen insectos que están intoxicados por todos los pesticidas y plaguicidas que están echando. Son monocultivos muchos de ellos, la gran mayoría. Monocultivos, toda la biodiversidad que se ha perdido en esos terrenos. No sé qué cantidad de campo se quemó en Brasil, en el Amazonas, pero no sé, en cada minuto eran como... Eso es un dato que podríamos buscar porque es muy interesante. Pero allí luego, ¿qué se ha hecho? Pues pone agricultura. Y realmente, con un ternero tú puedes comer 500 días y matas un ser. Cuando tú realmente comes muchos vegetales, ¿qué te piensas? ¿Que una mosca tiene menos privilegio que una ternera? ¿O un conejo? ¿O una hormiga? ¿O una rata? Realmente no. Y luego hay que entender algo que es lo básico. Yo, por ejemplo, cuando hablo de comer carne, hablo de comer carne de calidad. ¿Vale? Entonces, la ganadería intensiva es un error y es un sistema que hemos hecho que está mal y hay que cambiarlo. Cada vez se va más a la ganadería extensiva. Grandes campos. ¿Por qué yo he venido de Andorra hasta aquí en coche y he visto muy pocos animales y mucho campo? Muchísimo. Los animales en el campo, además de ser bueno para la biodiversidad y todo este tipo de cosas, reducen riesgos de incendios y tienen una serie de privilegios súper importantes para el mundo. ¿Por qué no hay tantos animales allí? Entonces tenemos que ir hacia ese sistema. Y se está yendo poco a poco. Lo que pasa es que no interesa, porque realmente la ganadería intensiva mueve mucho dinero y hay muchos intereses. Pero también hay otro punto de vista, es si hay mucha más ganadería para alimentar con más carne a toda la población, ¿qué pasa con los gases de efecto invernadero? Bueno, realmente lo de los gases de efecto invernadero, si vemos lo que realmente supone la ganadería, es un 0,00, o sea, es nada. El gran problema que tenemos con los efectos, con los gases y con la contaminación, realmente ha sido el plástico. Siempre ha sido el plástico. Siempre ha sido el petróleo, que encima nos está intoxicando. El plástico nos está matando. Es así. Y es que un tío pues se coja un jet privado para ir a Brasil para dar una conferencia de cambio climático. Cosas que no tienen coherencia. Pues realmente ahí está, pero la ganadería, los animales no son un problema. Y mucho menos cuando son de ganadería extensiva, que se ha visto en estudios científicos, que ya verás tú la manipulación. O sea, hasta hace bien poco no se contemplaba el secuestro de CO2 del suelo, solo lo que emitía la vaca. Pero realmente cuando tenemos en cuenta todo el global del ecosistema de la vaca pastando, incluso ayuda a reducir los efectos de gases, estos gases. Ayuda a reducirlos. Vale, y yo como sé, por ejemplo, que con este estudio, que yo no lo he visto, tú no incurres en esa falacia de cherry picking. Bueno, pues... Es que es difícil, o sea, entiéndeme. Sí, yo te entiendo, claro. Y yo, personalmente, como Carlos Roca, puedo estar súper de acuerdo con muchas cosas, pero intento, en mi rol de entrevistador, ponerte algún contrapunto a la par que te escucho. Pero claro, es un poco lo mismo. Tú puedes coger un estudio que avale tu argumento, tu narrativa, y igual la semana que viene, si viene una persona que defiende una teoría distinta, vendrá y me traerá otro estudio, como cuando vemos a los políticos que se tiran las estadísticas a la cara. Sí, bueno, pues al final lo que hay que hacer es escuchar a las dos personas, contraponerlas y ver por dónde sale cada uno. Pero al final esto es un sistema de contabilizar que se está aplicando ahora, porque antes no se aplicaba. Y a partir de ahora se va a aplicar así porque es lo que hay que hacer. Entonces, claro, hay estudios antiguos que te puede venir alguien y decir, no, es que la vaca contamina mucho, incluso en extensivo. Pero realmente cuando se coge y se hace bien las cosas y ahora se hacen bien y ya es el método que se queda, pues se ve que efectivamente pues no solo es que aumente, sino que lo reduce. Ya. Vale, quiero llevar esto a las familias que nos ven. Porque hay un tema de economía, de precio, de dinero. Si yo quiero comprar
arroz me va a costar mucho menos de lo que me va a costar un filete de carne roja. Entonces, a lo mejor no es que no quiera comer más carne roja o más carne o más alimentos reales, real fooding, sino que no me lo puedo permitir. Bueno, allí yo ya entro en consejos que suelo dar en mis redes sociales y entramos también en tóxicos modernos, que es otra de las patas de las enfermedades que tenemos hoy en día, que son los disruptores endocrinos. Son ciertas sustancias plásticos, tóxicos que ha creado el humano, plásticos, pesticidas, plaguicidas, pues muchas sustancias que realmente pues nos generan daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es mucho más inteligente y se ha visto en estudios que tomar vegetales ecológicos pues reduce muchísimo la exposición. Seguro. Pues hay gente que todavía dice que no. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en el tema de la carne, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas sustancias son lipófilas, se llevan muy bien con la grasa. Donde se acumulan es en la parte grasa del animal, ¿vale? Entonces, un ternero que vive un año, realmente, hay algunos que no. Yo, por ejemplo, hablo mucho de la vaca vieja, que son mínimo 4 años, ¿vale? Pues es interesante, por su valor nutricional, tal. Bueno, el caso es que un ternero que vive un año no va a acumular los tóxicos a los que está expuesto en el corazón o en el hígado. Eso es una falacia. El hígado lo que hace es descomponer, por ejemplo, medicamentos. Pero donde se van a acumular es en el tejido adiposo, en zonas donde realmente no hay importancia, que se almacena allí y ya está. De hecho, la gente que pierde mucho peso de golpe suele tener intoxicaciones. ¿Por qué? Porque movilizan todos esos tóxicos que estaban en su grasa y entonces están en la sangre. Y es muy bueno cuando tú empiezas a perder mucho peso ir a sauna o tomar ciertos quelantes de metales pesados como el selenio, como el NaC, como... Es inteligente, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes mucho dinero, es mucho mejor comprar carnes muy magras, por ejemplo, del cerdo, el solomillo, barato, es muy proteico, el lomo, muy proteico, el bistec, muy proteico, y que tú añadas una grasa tuya que puedas consumir de calidad. Un aceite de oliva ecológico, ¿vale? Una mantequilla ecológica. ¿Para carnes blancas? Magras. Magras. Blanca o roja, sí, puede ser cerdo, puede ser pollo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo de un cerdo que ha sido mal alimentado y que no ha visto el sol y que no se ha movido y que no ha tenido procesos de detox, yo no me comería la panceta. Bueno, claro. Un día. Sí. ¿Y qué de antibióticos han metido al cerdo que vive con otros miles de cerdos haciendo? Bueno, aquí hay que entender varias cosas. Por ejemplo, las hormonas están prohibidas desde los años 80, que mucha gente dice, carne hormonada. Bueno, perdona, están prohibidas desde los años 80. En Estados Unidos no. Y por eso ahí ponen el sello de no lleva hormonas. ¿Vale? Algunos que sí. ¿Vale? Pero aquí están prohibidas. Y luego hay una serie de leyes, sobre todo en ecológicos, son más estrictos, que no permiten medicar a un animal antes de que sea sacrificado durante un tiempo. No recuerdo cuánto. Creo que es un mes.